Dios les bendiga, hermanos, en el Señor. Estén todos hoy día gozando de una buena salud, a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo. Sabemos que es complicado vivir en estas circunstancias y quiero hoy día entregar un mensaje en base a muchas preguntas que la humanidad se está haciendo. He escuchado diferentes motivos, diferentes causas por las cuales la gente dice que estamos pasando. Algunos dicen que es voluntad de Dios, otros dicen que es culpa del hombre, otros dicen también de que los que han muerto, sea por la causa del virus de hoy o de otra, que es la voluntad de Dios que esta persona haya partido. A la verdad es que me he dado el trabajo de buscar en la palabra de Dios ciertas cosas que Dios estableció para que nosotros pudiésemos vivir bien. Dios no estableció de que nosotros fuésemos personas con enfermedades, que estemos con un tiempo médico de vida. Dios no estableció desde el comienzo esto. Dios estableció leyes. Dios estableció leyes para que usted y yo tuviésemos salud y para que nosotros fuéramos felices. Ese fue el comienzo, esa es la idea central que Dios siempre tuvo en nosotros, para nosotros. Hermanos en el Señor, si tiene una Biblia a mano, me puede acompañar en los versículos bíblicos que voy a entregar para así tener una base bíblica de lo que hoy día vamos a tratar. Hay quizás de algo muy leve hasta cosas muy fuertes que están estimuladas en la Escritura que el hombre hoy día no ha considerado como para dar después un veredicto de decir esto lo está haciendo Dios, no tengo respuesta de Dios, o algún día entenderemos por qué Dios hace esto. Hoy día vamos a mover un poco las hojas de la Biblia y vamos a ir viendo de que lo que Dios estableció habría evitado muchas plagas y muchas muertes, enfermedades, epidemias y cosas como esa. La palabra de Dios en tercera epístola de San Juan Apóstol, Juan da a entender un deseo que pienso y aseguro que es muy similar al que nuestro Señor también desea para nosotros hasta este mismo día. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Veamos estas tres cosas que nosotros necesitamos. Ser prosperado en todas las cosas, todo lo que tú te propongas hacer, que te sea bien, todo lo que tú quieras hacer en esta tierra, que sea prosperado, dice la palabra de Dios. Ese era un deseo, ese es un anhelo. Y Dios cuando habla de que Él hizo leyes para que tú tuvieras salud y fueras feliz, tiene que ver justamente con este pensamiento que tenía Juan. Luego dice que tengas salud. Él no habla de enfermedades. Y luego dice, así como prospera tu alma. Habla de lo espiritual. Hermanos en el Señor, estas tres cosas a nosotros lo haría personas felices, como Dios lo quiso hacer desde un principio. Hermanos en el Señor, la Biblia no es un manual de medicina, ni tampoco establece reglas para todo aspecto de la vida. Pero no obstante,
sí indica cómo ve Dios el cuidado de la salud. Y averiguarlo es una bendición de parte de nosotros. Investigar cómo Dios indica, cómo ve Dios el cuidado en la salud de nosotros. Dios desde un principio estuvo totalmente preocupado de que nosotros no nos enfermáramos. Muchos pasajes bíblicos permiten entender lo que Dios opina, lo que Dios dejó con respecto al cuidado de la salud. Por ejemplo, las Escrituras hablan de que nosotros tenemos hábitos que nos llevan a enfermar. Voy a partir de algo muy leve, muy breve a lo mejor, muy suave por decirlo de otra forma, que nosotros quizás practicamos. Por ejemplo, las Escrituras condenan los excesos entre comida, condenan la borrachera. Proverbio 23, 19, Proverbio 23, 19, nos habla la palabra de Dios Proverbio 23, 19, dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Entonces, muchas veces nosotros hablamos, ¿por qué esta pobreza? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y definimos decir, Dios me trajo al mundo para vivir en esta condición. Pero Dios no lo establece así. Dios no quiere que nosotros vistamos ropas pobres ni que nosotros empobrezcamos. Simplemente algo me llevó a una situación de pobreza. Esa es una situación que tiene que ver con nosotros solamente y no tiene que ver Dios en esto. También habla también acerca de nuestra seguridad. Deuteronomio, el capítulo 22, verso 8, dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. ¿Qué es lo que habla? Habla también de la seguridad. Dice que cuando edifiquemos casa le pongamos un pretil. Habla de hacer un tipo cerco a nuestro terrado para que cuando alguien subiera no se cayera. Estaba hablando de seguridad, está hablando de salud. Entonces nos da a entender de que Dios está preocupado desde un principio a que nosotros tengamos una buena salud, de que tengamos un buen vivir, que tengamos un buen bienestar. Ya estamos hablando en Deuteronomio, estamos hablando desde un principio de la palabra de Dios. ¿Cuál es el deseo de nosotros? El que hoy día estábamos leyendo, ¿cierto? En el libro, la tercera de Juan, capítulo 2. ¿Qué ha prometido Dios entonces hacer por su pueblo? Si el pueblo obedece, veamos en el libro de Éxodos, el libro de Éxodo,
en el capítulo 23, verso 25, dice la palabra de Dios: mas a Jehová vuestro Dios sirviereis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Entonces, esta promesa está hablando de que no habrá enfermedad delante de nosotros. Así lo dice Dios. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. ¿Cuándo cambió esto? Cuando Dios dejó de lado su promesa. Pero la palabra de Dios es clara y dice: mas Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá. Serviréis. Estar bajo la ordenanza de Dios. Mientras el hombre esté bajo las ordenanzas de Dios y mientras le esté sirviendo a Dios, va a ser bendecido su pan y ninguna enfermedad le tocará. Entonces estamos hablando de un Dios bueno, de un Dios benevolente. Ahora, ese es el verdadero deseo de Dios para con nosotros. Ahora, ¿qué reclama Dios? Algo que es suyo. Si nosotros vamos a ver 1 Corintios 6, 19, hay algo que él reclama que es suyo. Él no lo reclama simplemente por querer. Él está reclamando algo que le corresponde, algo que es suyo. 1 Corintios 6, 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Esto reclama Dios. Dios está reclamando nuestro cuerpo. Por eso Él dio estas leyes, para que el cuerpo se mantuviera limpio de toda enfermedad, que tuviera bendecido, que el cuerpo fuera algo santificado, porque Él lo iba a hacer un templo, Él iba a morar dentro de Él. Por eso es la importancia que tiene de mantener el cuerpo limpio de toda plaga, de toda infección, de toda impureza. Porque el cuerpo del hombre, de la mujer, iba a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Dios entregó todas estas reglas y todas estas leyes, a fin de que ese cuerpo estuviera preparado y apto para la morada de alguien tan santo como era su espíritu. Las amonestaciones. ¿Qué amonestación nos ha dado Dios con relación al cuidado de nuestro cuerpo? 1 Corintios, en el capítulo 3, verso 3, verso 16 y 17, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bien, entonces
no cabe duda de que Dios tenía un plan donde Él iba a morar más adelante en el cuerpo del hombre. Por algo eso Él estableció entonces toda esta forma de mantener un cuerpo santo, perfecto y apto para que Él pudiera venir a habitar. Bien. ¿Cuál entonces sería el servicio razonable que le deberíamos dar a Dios? El libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios vuelve a decirnos que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, tenemos que pensar en esto, de que es una responsabilidad de cada uno de nosotros de cuidar en todo el sentido de la palabra nuestro cuerpo, sabiendo que es condenable para los que no cuidamos de él. Y no hacer caso omiso de las leyes civiles, morales, espirituales que Dios estableció, entonces corremos el riesgo de echar a perder algo tan valioso que para nosotros mañana sería llevarnos a morar con Dios o simplemente ser expulsados por Dios. Dios desea que seamos saludables. Dios muestra el camino hacia la felicidad, hacia la salud. Pero una cosa Él no va a hacer. Él no nos va a forzar a seguir su manual. Pero el no seguirlo resulta muy en contra de nuestra salud y de la promesa que Él nos ha dado. Éxodo capítulo 15, el libro de Éxodo capítulo 15, ...15, 26... y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, Dios nos está hablando muy claramente. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oídos a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos. Entonces, tenemos un camino, y desde el principio, que Dios estaba totalmente empeñado en darnos a nosotros felicidad, en darnos a nosotros buena salud, en establecer para nosotros una vida llena de dichas, de que todo lo que planificáramos lo resultara bien, como decía en tercera de Juan, que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, que prospere tu alma. Ese era el plan de Dios para nosotros.
Y acá en el libro de Éxodo vuelve a decir, si tú haces todas estas cosas, oyes mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, entonces ninguna enfermedad te vendrá, ninguna plaga te enviaré. Entonces, ¿dónde cambió Dios? ¿Dónde dejó de ser ese Dios bueno? ¿Dónde dejó de ser Dios, ese Dios de prosperidad? Hay cosas que nosotros hemos comenzado a hacer. Veamos ahora cómo se comporta el hombre en contraste a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado por tanto tiempo. Hay cosas que han hecho de que Dios pareciera habernos abandonado, que pareciera que Dios ya no nos escucha. El hombre comenzó a hacer prácticas de muchas cosas. Buscó su propio camino en contraste a lo que Dios estaba diciendo. Dejó sus mandamientos, dejó sus estatutos y sus ordenanzas, y el hombre comenzó a buscar en sí su propio camino. La palabra de Dios dice que los pensamientos del hombre fueron de continuo al mal. Y ahí es donde las cosas se comenzaron a echar a perder. Todas las enfermedades que hoy día tenemos tienen una causal. Todas las enfermedades que tenemos tienen una causal. Queramos o no queramos aceptarla. Proverbios, el libro de Proverbios, en el capítulo 20, verso 1 dice: el vino es encarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Aquí tenemos una causal. Tenemos el caso de el alcoholismo, cómo comienza, cómo termina destruyendo al hombre. Dios habla de esto, que no es provechoso para el hombre ser bebedor. El Proverbio 23:31 te aclara otra de las cosas que nosotros quizás ignoramos. Dices: no mires el vino cuando rojea, cómo resplandece su color en la copa. Si entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Eso está establecido en la Escritura. Y eso es lo que realmente sucede en el hombre hoy día. No tengo la tasa de muertes de hombres que mueren a causa del licor, del alcoholismo. Dios no estableció que miles de personas tenían que morir bajo esa circunstancia, botados quizás en la calle, quizás a muy temprana edad con sus días contados. No está establecido de Dios este tipo de muerte, pero el hombre escogió, el Dios hablando en esta forma, que el bebedor se iba a empobrecer, que iba a vestir ropas rotas. Dios lo había establecido, que esa iba a ser su circunstancia, eso iba a ser su fin, pero el hombre no creyó, el hombre desechó las cosas que Dios había establecido no hacerlas. Dios censura estas cosas en la palabra de Dios. Y también lo hace mayor en 1 Corintios
1 Corintios capítulo 6, verso 10, Dios establece algo más duro aún todavía. 1 Corintios capítulo 6, verso 10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces vemos que estas circunstancias no vienen porque Dios lo haya hecho así, sino que el hombre buscó ese destino, dejando a Dios, dejando de buscar a Dios, como lo decía en el libro de Éxodo. El hombre buscó esa consecuencia, el hombre buscó el vivir bajo esa condición. No fue culpa de Dios, no es Dios que haya hecho así las cosas. Ahora, ¿cuál fue la dieta? Nosotros quizás no podríamos decir, oye, Dios nos habrá dado alguna dieta para vivir bien, pero la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1, nosotros pareciéramos que Dios dejó cosas afuera, pero en realidad Dios todo lo dejó bien establecido y todo bien organizado en esta tierra. En el Génesis capítulo 1, verso 29, la Escritura dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semillas, os serán para comer. Dios entregó un alimento que a nosotros nos iba a hacer muy bien a nuestra salud. Hay muchas cosas que hoy día tenemos que estar haciendo parte en nuestra alimentación. Hoy día hay muchos que han dejado de comer la legumbre, hay muchos que han dejado de comer una fruta, hay muchos que han escogido qué vegetales y qué vegetales no comer. Y eso ha hecho de que el hombre se ha ido debilitando a través de los tiempos. He escuchado decir en muchas ocasiones, mi problema es que tengo bajas mis defensas, por eso las enfermedades me atacan más rápido. Pero si nosotros comenzamos a ver los nutrientes que traen todas estas cosas que Dios dejó para que el hombre comiese, quizás nos sorprenderían qué tipo de personas podríamos llegar a ser si ingiriéramos todas estas cosas. Las carnes fueron incluidas después del diluvio, no antes del diluvio, pero también deja claro de que la vida del hombre disminuyó después que comenzó a ingerir las carnes. También habla acerca de los pescados, Levíticos capítulo 11:9. También Dios estableció que el hombre le era bueno comer este tipo de cosas. Levítico 11:9, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en las del río, esto comeréis. También nos da una dieta. Mire que Dios estaba preocupado de que nosotros fuéramos personas sanas. De toda semilla, Él puso árboles, quizás de manzana, guindo, cereza, nueces, quizás todas estas cosas que traen para nosotros un bienestar. Está hablando también de los peces, que es un alimento, un nutriente para nuestras vidas, que tampoco a todos les gusta este tipo de alimento, pero
Hoy día los cuerpos están enfermos, la humanidad está enferma porque ha decidido comer lo que no está establecido por las Sagradas Escrituras. Ahora, tenemos problemas sociales, tenemos problemas físicos, tenemos problemas espirituales. Hoy día estamos viviendo en un mundo lleno de problemas, de dificultades de toda índole. Estamos en lo físico mal, estamos en lo espiritual mal, y todas las cosas que queremos hacer no nos resultan. O sea, todo lo diferente a lo que leíamos en Tercera de Juan. Y si Juan decía, amado, yo deseo esto, si nosotros vemos nuestra vida hoy día, parece que nada es así. Quise hacer un resumen acerca de los principios bíblicos para la buena salud. Tenemos como primer principio, dice, como intervalos regulares, evitar comer entre las comidas. O sea, Dios estableció en la palabra de Dios que el hombre debía de comer a sus horas. Hay un control en nuestras comidas, hay un control en los horarios en la que tú tienes que ingerir tus alimentos. En el libro de Eclesiastés quise darme el trabajo de buscar todo esto porque quizás no estás viendo la palabra de Dios como algo que nos puede ayudar a mantenernos bien. Eclesiastés 10, 17. Eclesiastés 10, 17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción. Lindo poder. Eclesiastés, estaba leyendo en Proverbios, Eclesiastés capítulo 10, verso 17, dice, bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Está hablando de que hay un horario, una hora para comer. Y dice la palabra de Dios, bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Dios está hablando de principios de las cuales debemos tener para nuestra alimentación. Hoy día hay un alto porcentaje de obesidad, de enfermedades por el exceso de comida o por un desorden alimenticio que tenemos en nuestra vida. Entonces, pero la palabra de Dios dice que será bienaventurada tu tierra que come a su tiempo, a su hora, para reponer fuerza. Esa es la idea, para reponer fuerza, no para otra cosa. Y también dice no para beber, sino para reponer fuerzas. ¿Cómo para vivir? Dice, come para vivir, no comas para
Come para vivir, no vivas para comer. Proverbios 23. El libro de Proverbios. (23:2) dice: pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Debemos alimentarnos con lo que es necesario. No tenemos que ser excesivos en nuestros alimentos. La obesidad ha traído enfermedades, ha traído muertes. Hay un programa de televisión que a veces veo acá, donde hay pesos excesivos extremos, donde comenzaron por diferentes motivos, a veces por abuso, por maltrato, por abandono, por tantas cosas que las personas comenzaron a comer, hoy día están en un peso que no los deja moverse de sus camas, de sus lechos, apenas pueden salir por las puertas de sus casas. Descansar. ¿Cómo está el descanso en tu vida? ¿Descansas? ¿Trabajas en exceso? Dios estableció un plan para que tú también pudieses descansar. En el libro de Éxodos, en el capítulo 20, 9 y 10, dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 6 días trabajarás. Dios también se preocupó de que hubiera un espacio para que tú descansaras. Hoy día el hombre vive toda su vida trabajando, la mujer trabajando, maltrata su cuerpo en sobremanera. Hoy día las enfermedades en la columna, en los brazos, fuerzas excesivas, están destruyendo a miles de personas que trabajan de sol a sol todos los días del año, sin descanso, sin vacaciones, llega a su casa rendido, apenas quizás se mantiene despierto para comer, para hacerse su aseo personal. El hombre está agotadísimo porque también dejó de lado lo que Dios estableció para poder mantener un descanso en su cuerpo, en su vida. También habla de esto, la palabra de Dios deja claro de que debemos descansar, que también debemos estar día a día nosotros preocupados de estas leyes, de estos mandamientos que Dios dejó para nosotros. En el Salmo 127 nos deja claro una cosa donde quizás nos hace agachar la cabeza a nosotros. 127:2. Dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores,
pues que a su amado dará su Dios el sueño. En vano, la palabra de Dios, hermanos, en el Señor, dice, por demás es que te levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Eso es lo que pasa hoy día. Eso es lo que exactamente pasa. Y Dios dice, está de más. Si hemos dejado las cosas de Dios de lado, si no estamos obedeciendo, que hay un día de descanso, si no hay, hemos dejado establecido las cosas que tenemos que comer para nuestra vida, hemos dejado de lado la cantidad de alimentos, los tiempos de alimentos, entonces no es culpa de Dios que la humanidad esté enferma, que esté fatigada, que no tenga tiempo para nada, ni siquiera para ser un servidor de Él. También estableció en 2 de Corintios algo que también debemos mantener, que es mantener nuestro cuerpo limpio. 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mantenernos limpios. Es algo que Dios también manda a que nosotros tengamos que hacer. A veces se nos escapa de las manos estas cosas. También se nos escapa de las manos. Digo que esto no lo puedo controlar, mis ansias de hacer esto, mi ansia de hacer este otro. En muchas ocasiones dice, oye, ando con unos deseos de comer esto otro, o de hacer esto otro. Pero mira lo que te dice 1 de Corintios, en el capítulo 9, verso 25. « 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se obtiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Tenemos un autocontrol, dice la palabra de Dios, todo aquel que lucha, de todo se obtiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, si nosotros tenemos claro de que las cosas establecidas por Dios son para tener felicidad, para tener salud, para tener prosperidad en todas las cosas que hagamos, y que aparte de eso Dios va a ocupar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que cuidarnos de la forma establecida por Dios. Hoy día el hombre se preocupa de uno mismo, pero en una forma equivocada. Nosotros no tenemos claro las cosas que tenemos que hacer. Por eso que actuamos de una forma muy aparte de las cosas que Dios ha establecido en la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos habla, dice, no uses grasa de animal ni sangre de animal en ninguna forma. Lo habla en el libro de Levíticos, en el capítulo 3, verso 17, la palabra de Dios establece y deja claro ciertas cosas
que nosotros quizás también practicamos. En el libro de Levítico, capítulo 3, verso 17, y estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitareis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Eso está también establecido por Dios. Dios también estableció para nosotros leyes sanitarias. ¿Qué importancia tiene este mandato emitido hace más de 3000 años? Dios se preocupó también de leyes sanitarias. También le entregó a los israelitas unas leyes que lo iban a sacar quizás de la posibilidad que ellos murieran de enfermedades. Hay enfermedades como el cólera, la tifoidea, la diarrea, entre otros, que están provocando muertes y que miles de personas, incluso niños. Pero Dios dejó establecido que dentro del ropaje o de la armadura que los israelitas usaban, ellos iban a tener que usar una estaca, un palito por así decirlo, que cuando ellos fueran a hacer sus necesidades, ellos tenían que cavar y hacer su necesidad y luego cubrirla. ¿Cuál era la idea de esto? Es que ellos no fueran contagiados por enfermedades de insectos, quizás, que iban a traerle a ellos enfermedades. Estas enfermedades, como las que antes decía, como el cólera, la tifoidea, la diarrea, entre otros, han provocado miles de muertes en el mundo. También habla, hermanos, aunque nosotros no lo creamos, pero también hablaba de una cierta cuarentena. También, si alguien cree que esto es algo nuevo, pues quiero decirle que no es nuevo, porque Dios ya lo había establecido en el libro de Levítico. En el libro de Levítico tenemos también ya establecida para cierta enfermedad un tipo de cuarentena. En el capítulo 13, cuando habla acerca de la lepra, el Levítico 13, 4 dice: y si la piel de su cuerpo se hubiere manchado, hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Entonces ya está hablando en esos tiempos de una cuarentena, de apartar al enfermo de estas cosas. Bien, hermanos, leyes morales, leyes sociales, leyes religiosas, todo dejó establecido Dios en la Escritura. Hoy día nos vemos en un cuadro muy difícil de enfrentar, no estábamos preparados para esto. Le echamos la culpa a un país, le echamos la culpa a una cierta raza, le estamos echando la culpa a ciertas personas, no sabemos de dónde provino toda esta plaga, de dónde salió, no sabemos cómo se propaga, cómo se multiplica, estamos ignorantes a todo, tanto así es que la ciencia médica tampoco ha sido capaz de hacer estas cosas. Pero yo quiero decirte algo, hermano. Quiero decirte de que todas estas cosas que Dios dejó establecida para el bien de nosotros, no
no se han tomado en consideración. Al contrario, creo que el hombre ha ido demasiado lejos, hermanos, demasiado lejos. Y es por eso de que hoy día estamos, hermanos, en esta causa tan mal, en esta humanidad, por así decirlo. En Génesis capítulo 6, dice la palabra de Dios de que Dios envía a Noé a construir un arca. ¿Cuál fue la causa de esto? Dice que la maldad del hombre llegó a la presencia de Dios. Tanto así que Dios dice que se arrepintió de hacer al hombre. Y por tanto Él decidió raer al hombre de la faz de la tierra. ¿Cuánta maldad? ¿Cuál era la maldad? Que había llegado a hacer que Dios destruyera lo que Él mismo había creado. Hermanos, quiero ir a algo que es crudo, que es malo, que es quizás algo que se está ignorando en demasía. Pero quiero hablarte de unas leyes morales, de las cuales Dios en esos tiempos ya estaba hablando de lo que iba a suceder. Quizás en esos tiempos la gente decía, no, esto no creo que pase. Pero hoy día quiero decirte, y con pruebas, tú lo puedes buscar en tu computador, en tu teléfono, en donde tú quieras, de que estas cosas están sucediendo hoy día. Quiero hablarte de algunas leyes que Dios estableció, que cuales eran morales, sociales y religiosas. Veamos en el libro de Levítico.